saludo, mi nombre es Edna Álvarez Vázquez. Soy maestrante en la maestría Matemática para Educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís. En la actualidad estoy cursando la asignatura Análisis Real 2, impartida por el maestro Juan Toribio Milané. En esta ocasión estaré presentándole un proyecto, el cual tiene como propósito profundizar en un tema perteneciente al contenido de la asignatura Análisis Real 2, donde estaremos visualizando propiedades, teoremas, definiciones, entre otras. Bien, el tema de mi proyecto es Teorema de Fubini. En esta ocasión, en este tema, estaremos presentando la demostración de este teorema y ejercicio donde estaremos aplicando dicho teorema. Estos ejercicios son resoluciones de integrales múltiples. Bien, como antes había comentado, mi tema es Teorema de Fubini. En esta presentación tendremos la demostración del teorema de Fubini, así como también la aplicación de dicho teorema para la solución de integrales múltiples, específicamente integrales dobles. En esta presentación utilizaremos diferentes software matemáticos, tales como Symbolab, GeoGebra y Wolfram. El software GeoGebra lo utilizaremos para representar la región de integración sobre la cual estaremos integrando la función. Los software Symbolab y Wolfram lo utilizaremos para comprobar las integrales o la solución de las integrales presentadas. Tenemos con nosotros el índice. En primer lugar, tenemos los objetivos, seguido con una breve biografía de Guido Fubini, nuestro personaje principal, seguida con los conocimientos previos, es decir, los conocimientos que se deben dominar para obtener mayor comprensión. También tendremos la demostración del teorema de Fubini. Tendremos también la solución de ejercicio aplicando el teorema de Fubini. La conclusión. Una frase reflexiva. Los recursos. La bibliografía. Esto es el índice de esta presentación, lo que le vamos a presentar. Tenemos los objetivos con nosotros. En primer lugar, tenemos demostrar el teorema de Fubini, seguido con aplicar el teorema de Fubini en la solución de integrales múltiples, como había comentado anteriormente, específicamente integrales dobles. Bien. El teorema de Fubini, en honor a Guido Fubini. Fubini nació en Venecia el 19 de enero de 1879. Fue un matemático italiano conocido por el teorema de Fubini y la métrica de Fubini-Stori. A una temprana edad fue orientado en el estudio de la matemática por sus profesores y por su padre, que impartía esta asignatura. En 1896, Guido ingresó en la Scuola Normale Superiore di Pisa, donde recibió la enseñanza de los notables matemáticos Ulisse Dini y Luigi Bianchi. Fubini cobró fama en 1900 con su tesis doctoral titulada Paralelismo de Griffith en estudio elíptico
y que fue discutida extensivamente en un trabajo de geometría diferencial publicado por Bianchi en 1912. Después de terminar el doctorado, Fubini tomó cargo de profesor. En 1901 empezó enseñando en la Universidad de Catania, en Sicilia. Poco después pasó a la Universidad de Génova y en 1908 se trasladó al Politécnico de Turín. Durante este tiempo, sus investigaciones se enfocaron principalmente en tópicos de análisis matemático, específicamente en ecuaciones diferenciales, análisis funcional y análisis complejo. Pero él también estudió el cálculo variacional, teoría de grupo, geometría no euclidiana y geometría proyectiva, entre otros. Bien, tenemos con nosotros los conocimientos previos, es decir, los conocimientos que se deben tener, que se deben poseer para tener mayor comprensión sobre esta presentación. En primer lugar, tenemos las integrales múltiples. Específicamente, estaremos trabajando con las integrales dobles. Igual que una integral definida de una variable implica el cálculo de una área, la integral doble nos va a llevar al cálculo de un volumen. La integral doble representa el volumen que se encuentra debajo de una superficie, en este caso, sobre el dominio de integración rectangular. Aquí podemos ver una representación gráfica donde podemos visualizar el concepto de integración doble. Observamos pequeños rectángulos y sabemos que el volumen de un rectángulo está dado por el producto del largo por el ancho y luego se multiplica por la altura. La altura, en este caso, representa la función f de x, y, o sea, la función de dos variables en este caso, que también podemos llamarlo z, y el ancho representa a delta y el largo representa a delta x, por lo que el volumen queda dado por el producto de la función f de x, y o z por delta x, delta y, que es lo mismo que aquí tenemos el producto de la función por diferencial de área, que es lo mismo que delta y por delta x. Entonces aquí vemos que es igual a la sumatoria. Si sumamos cada uno de esos volúmenes que vamos a calcular, miren aquí, si sumamos cada uno, entonces determinaríamos el volumen total o la integral de esta función, que es una función cualquiera, o sea, la superficie. Bien, entonces, como había comentado anteriormente, si la integral representa el volumen, pero aquí nos dice, vemos que cuando el límite de P tiende a cero, es decir, mientras los rectángulos que vamos a tomar sean más pequeños, o sea, que tiendan a cero, mientras más pequeños sean, tendríamos un valor más específico del volumen, o sea, del volumen total de la integral de esta función. Entonces, eso es lo que es la integral doble específicamente. Bien. Seguimos con el teorema de Fubini. Estamos trabajando con los conocimientos previos. El teorema de Fubini expresa sea f una función continua en la región plana R. Tenemos que si R está definida por A menor o igual que X menor o igual que B y G sub 1 de X menor o igual que Y menor o igual que G sub 2 de X, donde G sub 1 y G sub 2 son funciones continuas en el intervalo A, B.
Entonces, la integral doble de la función por el diferencial de área es igual a la integral donde los límites de x son a y b, que es lo que decimos aquí, y los límites de y, que es lo que decimos aquí, son las funciones continuas en ese intervalo g1 de x y g2 de x. Y podemos ver una representación gráfica. Aquí están las funciones y aquí están los intervalos. Entonces, esta es una región tipo 1, donde podemos ver que el límite variado es en el eje Y. O sea, las funciones están en el eje Y. Bien, asimismo, si R está definida por C menor o igual que Y menor o igual que D, es decir, que Y pertenece al intervalo C, D, y H sub 1 de Y es menor o igual que X menor o igual que H sub 2 de Y, donde las funciones H sub 1 y H sub 2 son continuas en el intervalo C, D. Entonces, la integral de la función por la diferencia de área de la integral de la variable y, donde los límites son c y d, y la integral de la variable x, donde los límites son la función h sub 1 de y h sub 2 de y de la función. Eso es lo que estamos diciendo aquí arriba. Entonces aquí podemos ver la representación gráfica, donde podemos ver que los límites o las funciones están en el eje X. Entonces, esta es una función de tipo 2, cuando los límites variados son en X. Diciéndolo de otra manera, el teorema de Fubini nos dice que la integral lo doble la podemos calcular como una integral reiterada u otra integral reiterada en el caso de que las funciones sean continuas. Es decir, diciéndolo en palabra propia, el teorema de Fubini nos dice que podemos calcular una integral doble integrando primero en una variable y luego respecto a la otra variable, en cualquiera de los dos órdenes. Bien, antes de demostrar el teorema de Fubini, hagamos referencia a estos teoremas y definiciones. En primer lugar, si una función f es continua sobre el intervalo a, b en R, entonces la gráfica f tiene área 0. Número 2. Sea f una función acotada en el intervalo a, b en R2 y continua sobre a, b, excepto sobre un conjunto E de área 0, con la propiedad de que toda recta paralela al eje Y interseca a E en un número finito de curvas. Entonces, expresando aquí simbólicamente lo que dijimos, si tenemos la integral, donde los límites son A y B, de f por el diferencial de área, esto es igual a la integral donde los límites de x, de la variable x, son a sub 1 y b sub 1, y la integral de la variable y, donde los límites son a sub 2 y b sub 2, todo esto de la función de dos variables f de x, y. Tenemos aquí también una definición. Si f es una función definida y acotada sobre un conjunto E, que es subconjunto de R2, definimos la función f sub e de regla. F sub e de x es igual, aquí tenemos que es igual a x, es igual a f de x, si x pertenece a E, al conjunto que ya habíamos definido aquí. Y 0 si x pertenece al complemento de E, es decir, que no pertenece a E. Esta es una definición y teoremas que tenemos que tomar en cuenta para
entender y aplicar en la demostración del teorema de Fubini. Por último, tenemos nuestro tercer teorema, el cual nos dice: sea U un conjunto acotado en R2 si el intervalo A, B es un intervalo en R2, tal que U pertenece al intervalo y si la integral desde A a B de la función f de U existe. Entonces se define la integral en base a U de la función de f es igual a la integral desde A hasta B de f sub U. Bien, ese es nuestro tercer teorema. Vamos ahora a tener la demostración del teorema de Fubini, el cual sería aplicar los teoremas ya mencionados, que por eso quise aclararlo y mencionarlo anteriormente, porque ya ahora es cuestión de aplicarlo. Bien, tenemos aquí el teorema. Si f es continua sobre la región R sub x, la cual es igual al x, y, tal que a es menor o igual que x, menor o igual que b, y la función g de x es menor o igual que y, menor o igual que h de x. Entonces, la función en base R sub x de f es igual a la integral desde A hasta B de la integral desde g de x hasta h de x de f de x por de diferencial de y diferencial de x. Este es el teorema de Fubini. Entonces vamos a iniciar con la demostración. Iniciamos diciendo sea A sub 2 y B sub 2 números tales que A sub 2 es menor o igual que la función g de x y h de x es menor o igual que b sub 2 para todo x que pertenece al intervalo A, B. Entonces, sea A igual a A sub 1, A sub 2 y B igual a B sub 2, B sub 1, B sub 2. Entonces, la función, o sea, f sub r sub x está acotada sobre el intervalo A, B, excepto sobre la gráfica de h sub x y g sub x, que tiene área 0. Por otra parte, tenemos que cualquier recta paralela al eje y entre x igual a A y x igual a B interseca la gráfica de h y G solo una vez cada una de ellas. Por lo que por el teorema número 2, que ya antes habíamos presentado, usted puede devolverse y mirarlo, la integral f sobre la región, o sea, la integral integral de r sub x, en base a r sub x, de f, es igual a la integral desde A a B de f sub r sub x, lo cual es igual a la integral desde A a B de la integral desde A sub 2 a B sub 2 de f de r sub x, x, y por el diferencial de y diferencial de x. De donde por propiedad aditiva la integral desde A a B de la integral desde A sub 2 a B sub 2 de f sub r sub x, x, y por el diferencial de y por el diferencial de x es igual a la integral desde A a B de A sub 2 a G sub x de 0 porque pertenece al complemento para la definición que ya habíamos mencionado anteriormente, de y de x, por el diferencial de y, por el diferencial de x, más la integral desde A a B de la integral desde g sub x a h sub x de la función f de x por el diferencial de y, por el diferencial de x, más la integral desde A a B de
h sub x de h sub x a b sub 2 de 0, y por diferencia de y por diferencia de x. Esto también es 0 por la definición que habíamos mencionado anteriormente, de que es 0 si el conjunto pertenece al complemento del conjunto dado. En ese caso era. Entonces, esto es igual a la integral desde a b de la integral desde a sub 2 a b sub 2 de la función f sub r sub x, y, por el diferencial de y por el diferencial de x, que es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ya esto sería igual, solamente esta parte que está aquí, que es lo que tenemos aquí, porque ya esto se anularía. Es igual a la integral desde a a b de la integral de g de x a h de x por la función por el diferencial de y por el diferencial de x. Esta es la demostración donde llegamos del teorema de Fubini. Muy interesante este teorema. Bien, entonces tenemos los ejercicios propuestos, los cuales vamos a aplicar el teorema de Fubini para su solución. Bien, dice aquí, use el teorema de Fubini para evaluar la integral dada en la región R. Tenemos como primer ejercicio la integral doble de la función y sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de área, donde la región es un triángulo acotado por la recta y igual a x, y igual a 2x y x igual a 2. Como segundo ejercicio tenemos la integral doble, donde los límites de la variable x son de 0 a 1 y los límites de la variable y son de x a 1 de la función x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más y a la 4, por el diferencial de y por el diferencial de x. Y como tercer ejercicio tenemos la integral doble de la función menos 2y por el diferencial de área, donde la región está acotada por y igual a 4 menos x cuadrado, y igual a 4 menos x. Esos son los tres ejercicios. Bien, iniciamos con el ejercicio número 1. Cuando nos dice, como había comentado anteriormente, la integral doble de la función y sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de área, donde la región es un triángulo acotado por estas rectas. Entonces, utilizando el software GeoGebra, observamos la región limitada por los puntos dados. Entonces, tenemos aquí la recta y igual a x, aquí tenemos la recta y igual a 2x, y aquí la recta x igual a 2. Entonces, la región de la cual estaremos integrando será esta que está aquí. Bien, este es nuestro ejercicio y esta es la región. Donde, si observamos la gráfica, los límites de la variable y serán de x a 2x, mientras que los límites de la variable estos son los límites de la variable y, x a 2x, y estos son los límites de la variable x, 0 a 2. Bien, esta es otra forma de representar la región. Pero aplicando el teorema de Fubini, cambiamos el orden de integración. Bien, utilizando el software GeoGebra, graficamos las funciones dadas, mírenla aquí, pero para poder cambiar el orden de integración, mira aquí, ya no sería de y de x, sino de x de y. Entonces, para aplicar el teorema de Fubini, obligatoriamente la región dada, que es todo esto, tendríamos que dividirlo
en dos regiones. En dos regiones. La región 1, que podemos considerarla cualquiera de ellas, y la región 2. De donde la región 1 está limitada, o sea, los límites de la variable y son de 0 a 2, mientras que los límites de la variable x son de y medio a y. Y la otra región, los límites de la variable y son de 2 a 4, mientras que los límites de la variable x son de y medio a 2. Entonces, lo que hacemos es sumar esta región para obtener la región, o sea, la región completa. Si sumamos esta región con esta, obtendremos la región completa y ahí podremos determinar el área, en este caso el volumen. Bien, entonces esta ya es nuestra nueva expresión para integrar, la cual vamos a integrar. Entonces iniciamos con la primera integral. Iniciamos por esta propiedad, la cual nos dice que la integral de una constante por una función por el diferencial de x es igual, la constante sale fuera de la integral, entonces se integra la función. Entonces hacemos esto aquí, pero como estamos integrando con relación a x, esta y la podemos sacar como una constante, miren la manera. Entonces la integral de 0 a 2 de la integral de y medio a y de y sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de x por el diferencial de y es igual a la integral de 0 a 2 de y por la integral de y medio a y de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de x, que es lo que vamos a resolver primero, y luego por el diferencial de y, que luego de integrar esto, entonces vamos a integrar con relación a la integral a la variable y. Bien. Entonces, aquí, dividiendo por y cuadrado, toda la expresión, tenemos que diferencial de x entre y, porque ese diferencial se puede multiplicar por 1 y queda diferencial de x entre y cuadrado. Dividimos tanto el numerador como el denominador, sabemos que la fracción no se altera. Entonces, sería diferencial, la integral, perdón, de 0 a 2 de y por integral de y medio a y de el diferencial de x entre y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado sobre y cuadrado por el diferencial de y. Entonces sabemos que esto aquí también es una constante con relación a la variable x. Entonces podemos aplicar nuevamente esta propiedad que aplicamos aquí, sacando la integral, esto que está aquí, 1 sobre y, podemos sacarlo fuera de la integral y nos queda que aquí podemos dividir y cuadrado entre y cuadrado es 1 y x cuadrado entre y cuadrado es esto que está aquí, por el diferencial de y. Bien, entonces ya teniendo aquí, podemos simplificar y con y cuadrado y tenemos 1 sobre y. Entonces la integral de 0 a 2 de 1 sobre y de la integral desde y medio a y. Entonces, aquí, en esta parte, aplicando esta propiedad de la potencia que nos dice que si tenemos la división de una potencia entre otra, donde los exponentes son iguales, podemos dividir las bases y el exponente común, entonces sería el exponente del cociente. Eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces, si tenemos una función x sobre y, entonces si integramos respecto a la variable x, esto será igual, si derivamos, perdón, respecto a la variable x, eso será igual a 1 sobre y. Entonces, sustituyendo, o sea, multiplicando en este caso, perdón, por la variable, por la derivada
que ya habíamos presentado anteriormente, multiplicando en el numerador por 1 sobre y, pero para no alterar, tenemos que multiplicar por y, porque sabemos que si simplificamos, el resultado de esto será 1. Pero si hacemos eso, tenemos que hacerlo también aquí. Sí, entonces multiplicamos por 1 sobre y. Entonces lo tenemos aquí. Entonces, si tenemos, entonces tenemos la integral de 0 a 2 de 1 sobre y, o la integral de y desde y medio a y, de y por 1 sobre y, entre x sobre y al cuadrado más 1 por el diferencial de x por el diferencial de y. Esto es igual a la integral desde 0 a 2 de, también aquí tenemos que esta constante también sale, que es lo que tenemos aquí, y la simplificamos, que mira, aquí da 1, que es lo que tenemos aquí. Aquí yo no hice ese paso, pero lo hice aquí. Entonces, aquí tenemos que esta parte, dejando solamente la constante, esta baja, aquí tenemos la integral de 0 a 2 de 1 sobre y por y, entonces simplifica de la integral desde y igual, entre y medio, perdón, sobre y, de 1 sobre y entre x entre y al cuadrado más 1 por el diferencial de y por el diferencial de x. Entonces aquí se simplifica y tenemos como resultado 1. Entonces la integral desde 0 a 2 de, aquí tenemos ya lo mismo que este mismo paso que hicimos aquí, lo único que aquí simplificamos. Entonces, por esta propiedad de la integración, la cual nos dice que la integral de t cuadrado más 1 sobre, o sea, debajo de dt es igual a la tangente de t. Es decir, que la derivada de esto de t es de t. Entonces, esto es igual a la tangente. Entonces, aplicando aquí, tenemos que si sustituimos t en vez de t, x sobre y, la derivada de esto lo tenemos en el numerador. Entonces, podemos aplicar esta propiedad, por lo que esto nos daría como resultado la integral desde 0 a 2 de arctangente de esto, que es x sobre 2, x sobre y, perdón. Entonces vamos a evaluar los límites dados, que en este caso son y medio a y, mírenlo ahí, por el diferencial de y. Bien, entonces, evaluando los límites, tenemos que la integral desde 0 a 2 de arctangente de, donde quiera que está x, vamos a poner el límite superior, que es y entre y, menos arctangente, el límite inferior, que en este caso es 2y medio, entre y, por el diferencial de y. Esto es por esta propiedad, la cual nos dice que la integral desde a a b de la función f de x por el diferencial de x es igual a la evaluación de los límites, el límite superior menos la evaluación del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Entonces, aquí tenemos que la integral de 0 a 2 de arctangente, dividimos aquí, y entre y a 1 menos arctangente. Si resolvemos aquí, tenemos como resultado 1 medio por el diferencial de y. Entonces, tenemos que la integral de 0 a 2, la arctangente de 1 es pi medio menos arctangente de 1 medio por el diferencial de y. Entonces, tenemos que todo eso es una constante. Por tanto, por esta propiedad, la cual tenemos la integral de una variable, de una constante, perdón, por una función, por el diferencial de x, entonces la constante sale fuera de la integral y tenemos la integral de la función por dx, en este caso porque la variable es x. Entonces, todo esto sale fuera de la integral, de todo esto. Entonces, la integral de 0 a 2 por el diferencial de y, integrando, sabemos que esto es igual a y, que es lo que tenemos aquí, la constante por y. Entonces, vamos a evaluar los límites de 0 a 2.
Bien, entonces, evaluando en primer lugar, pi cuarto menos arctangente de 1/2, en este caso por 2, menos pi cuarto menos arctangente por 1/2, por 0, que es el límite inferior. Entonces, ya sabemos que sí, aquí podemos simplificar el 2 con el 4 y tenemos pi medio menos 2 arctangente de 1/2, porque aquí todo esto da 0. Bien, entonces ya esto fue el resultado de la primera integral, del primer sumando. Ahora vamos a determinar la integral del segundo sumando. Entonces, por el procedimiento ya presentado, porque sabemos que es la misma integral, solamente que los límites varían, tenemos que la integral de 2 a 4, de la integral de y medio a 2, de y sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de x por el diferencial de y, es igual a la integral de 0 a 4. Entonces, aquí es lo mismo que en la anterior, el resultado es arctangente de x sobre y. Entonces, los límites son los que varían, que son de, vamos a evaluar en primer lugar el límite superior y luego el límite inferior. Entonces, si sustituimos el límite superior en la integral dada, tenemos que la integral de 2 a 4 de arctangente, sustituimos el límite inferior en x, que es 2 sobre y, menos el límite inferior, que es y medio, entre y por el diferencial de y. Esto es igual a la integral de 2 a 4 de arctangente de 2 sobre y menos arctangente. Aquí cuando operamos nos da 1/2. Esto es por esta propiedad que ya hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Bien, entonces la integral de 2 a 4 de arctangente de y medio, aquí vamos a aplicar esta propiedad antes de terminar para que se sepa lo que se está haciendo, lo cual nos dice que la integral de la suma o la resta de dos funciones, diferencial de x es igual a la integral de las funciones por separado. Miren la manera. Entonces, eso estamos haciendo. Primero vamos a integrar esta parte, que es lo que tenemos aquí, por el diferencial de y luego esta parte, que es lo que tenemos aquí. Bien, entonces, integrando esta parte que está aquí, tenemos que esto es igual a y por arctangente de la función 2 sobre y más el logaritmo natural de 4 más y cuadrado. Esta es la integral de esta función que está aquí y estos son los límites. Mientras que esto es una constante, sale fuera de la integral por la integral de 2 a 4 por el diferencial de x. Eso es integrando que estamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que, si sustituimos el límite superior, que en este caso es 4, miren aquí, donde quiera que haya 4, donde quiera que haya una y, ponemos un 4. Aquí tenemos una y, también ponemos un 4. Y aquí tenemos y, también ponemos un 4. Menos el límite inferior, que en este caso es 2. Donde quiera que haya una y, ponemos un 2. Lo mismo, 2 arctangente de 2 sobre 2, más logaritmo natural de 4 más 2 al cuadrado, menos la derivada de la integral, perdón, de esto que está aquí, la constante por la integral de y, que es y. Entonces, aquí tenemos que 4 arctangente de 1/2, simplificando, más aquí operando, tenemos que 16 más 4 es 20, logaritmo natural de 20, menos arctangente, simplificando aquí, tenemos 2 entre 2, que es 1, más el logaritmo natural de 8, porque tenemos 4 más 4, menos, evaluando así también aquí, o sea, en primer lugar, tenemos que arctangente
Se va a aplicar la propiedad que aplicamos aquí. Entonces, a tangente de 1/2 por 4, que es el límite superior, menos a tangente de 1/2 por el límite inferior, que es 2. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que a tangente de 1/2 por el logaritmo de 20 más, si determinamos aquí el 2 por la tangente de 1, tenemos que es pi medio menos, esto los podemos expresar de esta manera. Y esto que está aquí permanece igual. Bien, entonces tenemos que a tangente de 1/2 más, esto que está aquí lo podemos expresar de esta manera. Logaritmo natural de 20 es igual a esto, perdón, de 20 medio, pi medio, y esto que está aquí. Entonces, aquí tenemos que, si simplificamos, operamos, esto es igual a 2 a tangente de 1/2. Bien, entonces, tenemos que a tangente de 4 a tangente de 1/2 más logaritmo natural de 5 medio menos pi medio, entonces menos a tangente de 1/2. Todo esto es simplificando lo que, o sea, el proceso de integración. Por lo que, sustituyendo los resultados de la integral original, que es esta que está aquí, tenemos los resultados ya presentados anteriormente de esta integral, más los resultados de esta otra integral. Entonces, simplificando, tenemos que pi medio se cancela con pi medio, esto se suma con este y se cancela con este, por lo que tenemos como resultado logaritmo natural de 5 medios. Entonces, graficando esta integral, miren aquí, en el sofá símbolo, obtenemos como resultado, mírenlo ahí, logaritmo natural de 5 medios. Asimismo, aprovecho la oportunidad para presentarle si en dado caso hubiésemos tenido, o sea, si hubiésemos integrado, pero viendo la comprobación, con los índices, con los límites presentados al principio, los cuales los límites de la variable x eran de 0 a 2 y los límites de la variable y de x a 2x de la función. Miren el resultado. Lo único que aquí está, no se ha aplicado la propiedad de los logaritmos, donde cuando tenemos una resta o una diferencia de logaritmos de base iguales, esta se convierte en un cociente, sería logaritmo natural de 5 medios, que es el mismo resultado que habíamos presentado anteriormente. Bien, vamos a trabajar ahora o a presentar el ejercicio número 2. Tenemos por aquí la integral desde 0 a 1 de la integral de x a 1 de x cuadrado por la raíz cuadrada de x de 1, más y a la 4 por el diferencial de y por el diferencial de x. Aquí podemos ver que los límites de la variable x son de 0 a 1, mientras que los límites de la variable y son de x a 1. Bien, aquí utilizando el software matemático GeoGebra, graficamos la región dada, donde aquí tenemos, como había comentado antes, la región sobre la cual estaremos integrando la función dada. Aquí podemos ver los límites también con respecto a la variable x desde 0 a 1 y con respecto a la variable y desde el eje x a 1. Esos son los límites de la función dada y esta es la región sobre la cual estaremos integrando.
Bien, ahora vamos a resolver este ejercicio. Ya pudimos ver su gráfica. Y aplicando el teorema de Fubini, calculamos primero respecto a la variable x. Sabemos que el teorema de Fubini no importa el orden sobre el cual estaremos integrando. En este caso está primero integrar respecto a la variable y. Y luego que tengamos ese resultado, vamos a integrar respecto a la variable x. Pero, como había comentado anteriormente, se puede iniciar con la variable x, que es justamente lo que vamos a hacer. Bien, aquí podemos ver que ya el orden de operación, de integración, cambió. Ya no es la variable y, sino la variable x. Pero así como el orden de integración cambia, también los límites. Si se observan en la gráfica, vamos a ver allá. Ya la gráfica, cuando es respecto, cambiando el orden de operación, ya los límites inferiores o el primer límite correspondrían a la variable x, por tanto los límites también van a cambiar. Bien, entonces vamos ahora a integrar, ¿verdad? Aquí podemos ver que si estamos integrando respecto a la variable x, entonces esto que está aquí, como es una constante, que es un número, entonces y sería una constante. Por tanto, aplicando esta propiedad, podemos ver que la integral de a por la función f de x por el diferencial de x es igual, la constante sale fuera de la integral y se integra la función por el diferencial de x. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Esta función sale fuera de la integral y integramos solamente x cuadrado. Bien, entonces, integrando, tenemos que esta es una constante. Entonces aquí podemos ver que si integramos x cuadrado, se le suma 1 al exponente y ese resultado entonces se divide entre la función dada. Y aquí lo que vamos a hacer es a evaluar esa función en los límites dados, que son y, 0 y y. Aquí. Bien, entonces, aplicando esta propiedad, la cual nos dice que el diferencial desde a hasta b de la función f de x por el diferencial de x es igual a la diferencia de la evaluación de los límites dados en la función, iniciando, teniendo como minuendo b y como sustrayendo a, o sea, la evaluación de estos dos límites en la función dada. Entonces, esta parte, como está aquí, la integral de 0 a 1 por esa constante permanece igual. Entonces, vamos a sustituir los límites. En primer lugar, el límite superior, que en este caso es y, en la variable aquí, en x, miren aquí, y al cubo sobre 3 menos el límite inferior, que es 0, 0 al cubo sobre 3, por el diferencial de y, porque todavía nos falta integrar con respecto a la variable y. Solamente estamos trabajando con la variable x. Bien, entonces tenemos aquí y al cubo. Entonces, aplicando nuevamente esta propiedad, 1/3 sería una constante, entonces saldría fuera de la, o sea, tiene que salir fuera de la integral para integrar entonces la función, que en este caso sería esta. Bien, entonces vamos a resolver esta integral aplicando el método por sustitución. Entonces iniciamos diciendo sea u igual a y a la 4 más 1. Entonces de u, si derivamos, sabemos que sería 4, el denominador, el exponente se multiplica con el coeficiente que es 1 y restamos 1, sí. Entonces,
si despejamos a y al cubo, sabemos que por la propiedad del inverso multiplicativo, este divide a ambos lados, ¿verdad? Y tenemos como resultado esto. Bien, entonces ya sabemos que podemos expresar aquí, ya habíamos dicho que u es y a la 4 más 1, entonces raíz cuadrada de 1 más y a la 4, que es lo mismo que tenemos aquí, lo podemos representar como 1 sobre 2, por la propiedad de la radicación, que la podemos expresar como una potencia. El índice sería el denominador y el numerador sería el exponente de la propiedad de la operación subradical, del subradical, perdón. Entonces ya sabemos que aquí está multiplicando por y a la 3 y y a la 3 es igual a du sobre 4, que es lo que tenemos aquí. Entonces, integrando, tenemos como resultado esto está aquí y u sobre 3 medios. Entonces, al multiplicar operaciones de fracciones, tenemos como resultado 1/6 de u sobre 3 medios. Bien, entonces ahora vamos a resolver nuestro ejercicio. Nos dice aquí la integral doble de menos 2y por el diferencial de área, donde la región está acotada por y igual a 4 menos x cuadrado y y igual a 4 menos x. Entonces, si observamos la gráfica, los límites de la variable x son de 0 a 1 y los límites de la variable y son de 4 menos x a 4 menos x cuadrado. Pero, aplicando el teorema de Fubini, podemos cambiar el orden de integración. Sabemos que esto no altera el resultado. Entonces, asimismo como el orden de integración cambia, también los límites cambian. Se lleva un proceso para obtener ese resultado, o sea, para obtener los límites, que son unos requisitos que se deben tener para poder tener mayor comprensión. Entonces, ya los límites, podemos ver que los diferenciales, o sea, el de integración, ya no sería diferencial de y, diferencial de x, sino diferencial de x, diferencial de y. Y los límites de y serían de 3 a 4, mientras que los límites de la variable x son de menos y más 4 y raíz cuadrada de menos y más 4. Repito, de menos y más 4 y o hasta raíz cuadrada de menos y más 4. La función menos 2y. Entonces, esa es otra forma de representar la región, a diferencia de esta es una forma, ¿verdad? Y estas son, o sea, es otra forma de representar la región dada. Entonces, por esta propiedad, sabemos que si estamos integrando con respecto a la variable x, esta parte que está aquí, o sea, menos 2y, sería una constante. Por tanto, por esta propiedad, la constante sale fuera de la integral, porque estamos integrando respecto a la variable x. Entonces, sabemos que por la misma causa, tenemos que aquí la integral desde menos y más 4 a raíz cuadrada de menos y más 4 o sea, del diferencial de x es x, ¿verdad? Cuando integramos, mírenlo aquí. Y la constante permanece igual, los límites de la variable y continúan igual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar los límites de la variable x, que son esto, ¿verdad? Bien, entonces ahora procedemos a sustituir los límites en la variable, en este caso en la variable x. En primer lugar sustituimos el límite superior en la función y luego le restamos la evaluación del límite inferior en la misma función. Esto es por esta propiedad que ya le hemos comentado varias veces.
Entonces, aquí, por esta propiedad, la cual nos dice que la integral de la suma o la resta de dos funciones es igual a la integral de la primera función, más o menos la integral de la segunda función. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Separamos las integrales para que nos sea un poquito más sencillo la resolución de esta. Entonces, aquí lo que hicimos fue multiplicar el 2 por cada uno o distribuir. Bien, entonces aquí nuevamente por esta propiedad, la cual nos dice que la integral del producto de una constante por una función es igual a la que la constante sale fuera de la integral y se integra la función por el diferencial de x. Entonces, eso hicimos aquí. La constante salió en este caso porque estamos integrando respecto a la variable y. Esto es una constante. Aquí también. Bien, entonces, integrando esta parte que está aquí, un poquito compleja, obtenemos como resultado esto que está aquí. Entonces lo vamos a evaluar en los límites dados de 3 a 4. Asimismo, más aplicando la regla de los signos, integrando esta parte que está aquí, obtenemos esto aquí. Y vamos a evaluar en el límite dado de 3 a 4. Esto es lo que vamos a hacer aquí, sí, a evaluar. Bien, entonces ya evaluando un poquito extenso, ¿verdad? Evaluamos donde quiera que esté la variable y, sustituimos por 4, como por ejemplo en este caso, sustituimos por 4, aquí también. Y tenemos que restarle la evaluación de esta integral, pero en este caso por el límite inferior que es 3. Mírelo ahí. Vamos a restarle la evaluación de la límite superior menos la sustitución o la evaluación del límite inferior. Eso mismo lo vamos a hacer con la otra integral. Estamos reemplazando con respecto al límite superior que es 4, mira aquí, en este caso, y también con respecto al límite inferior que es 3. Entonces menos 2, que era la constante, por menos 2/5 por menos 4 más 4 elevado a la 5 medio menos 8 tercios menos 4 más 4 elevado a la 3 medio. Entonces todo esto menos la evaluación de esto por en el límite inferior que es menos 2 por menos 5 medio por menos 3 más 4 elevado a la 5 medio menos 8 sobre 3 por menos 3 más 4 elevada a la 3 medio, y todo esto más la evaluación de la otra integral, la cual nos dice menos 2 por 4 al cubo sobre 3 más 4 por 4 al cuadrado. Entonces esta integral también esta función se va a evaluar, pero ahora con respecto a 3, o sea, con el límite inferior que es 3. Menos 2 por 3 elevado a la 3 sobre 3 más 4 por 3 al cuadrado. Entonces, estas son operaciones básicas usualmente de fracciones. Hay muchas fracciones aquí. Aquí si restamos, vemos que eso es diferente, 4 menos 4, 0. Lo demás continúa igual. Menos 8 tercios. Aquí 4 menos 4, 0, elevado a la 3 medio. Menos, cuando se resta aquí, sabemos aquí, menos 3 más 4, me da como resultado menos 1. Al igual que aquí, menos 3 más 4, tenemos como resultado menos 1, elevado a la 3 medio. Entonces eso mismo vamos a hacer aquí. Resolvemos aquí en el numerador y tenemos como resultado 28 sobre 3 más
al realizar ese producto tenemos como resultado 64. Bien, asimismo, menos al realizar aquí el producto y la potencia obtenemos como resultado 54 sobre 3 más 4 por 3 al cuadrado obtenemos como resultado esta parte aquí. Bien, entonces, como sabemos que esto al multiplicarlo da 0, por aquí también da 0, entonces al restarlo, bueno, en este caso sumarlo porque son iguales, y multiplicarlo por menos 2, el resultado es 0. Aquí, si elevamos menos 1 a la 5 medio, nos da como resultado menos 1, y si multiplicamos menos 1 por menos 5 medio, el resultado nos da, nos da como resultado 5 medio, pero si lo multiplicamos con el menos 2, tenemos como resultado esto que está aquí. Asimismo, ese mismo proceso se hace para esto. Entonces, aquí también operamos y obtenemos como resultado, si operamos aquí, obtenemos como resultado esto. Y si operamos aquí, tenemos como resultado esto. Bien, entonces, luego al seguir simplificando, esto aquí, tenemos como resultado, al sumar y luego multiplicarlo por el negativo de aquí delante, tenemos como resultado esta fracción. Asimismo aquí, 64 tercios menos 18, obtenemos como resultado esto. Bien, entonces, al nosotros operar 68 menos 68 sobre 15 más 10 sobre 3, obtenemos como resultado menos 6 quintos. Entonces, comprobando la solución utilizando el software Symbolab, una calculadora digital, comprobamos nuestros resultados. Miren aquí, la función dada, la integral dada, perdón. La integral es de 4 a 3, donde estos son los límites de la variable x y estos son los límites de la variable y. Entonces, podemos ver que estos omiten pasos, pero como resultado obtenemos el mismo resultado que tenemos aquí. Asimismo, aprovecho para presentarle la comprobación también, pero cuando en este caso, el orden de integración era el que al principio presentamos. Cuando la variable íbamos a integrar primero con relación a la variable y, el resultado, miren el resultado, los límites, ven que los límites son totalmente diferentes y el orden de operación, pero el resultado es el mismo. Ahí comprobamos el teorema de Fubini. No importa el orden de integración, el resultado será el mismo. Bien, tenemos la conclusión con nosotros. En esta ocasión hemos conocido el teorema de Fubini, así como también aplicado dicho teorema para la solución de integrales dobles, acompañada de su demostración. Utilizamos software matemático para observar la región limitada, además visualizar la comprobación de la solución de las integrales presentadas. Tenemos los recursos con nosotros, es decir, los recursos que se utilizaron para que este proyecto sea posible. Tenemos en primer lugar Microsoft PowerPoint, Google, software, dispositivos digitales, software Symbolab, software GeoGebra, diferentes tipos de libros para consulta, libreta, YouTube y software Wolfram. Bien, tenemos la bibliografía.
En primer lugar, el libro de Claudio Pita Ruiz, primera edición, Derechos Reservados 1995, respecto a la primera edición en español, publicada por Pretins Hispanoamericana, S.I.A. Cálculo 1, Larson. Apuntes obtenidos desde la presentación en clase en el material realizado por el maestro Juan Toribio Milanés en la asignatura Análisis Real 2 para la maestría en Matemática para Educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Bien, tenemos la reflexión, la palabra reflexiva en medio nuestro. Esta reflexión me interesó mucho, me llamó mucho la atención, ya que es diferente a la que tenemos por acostumbrado a ver. Y también me llamó la atención porque está relacionada con el tema presentado. Aquí podemos ver la vida, donde tenemos como intervalo o como límite, desde el nacimiento a la muerte, de la felicidad entre el tiempo o por el diferencial o por la variación del tiempo. Entonces, podemos ver que el significado, en esta frase podemos ver el significado de la vida en una integral definida. La vida, en una esencia, puede ser tan compleja como una persona desea. Y siendo honesto, la mayoría de las personas preferimos medir nuestra vida en felicidad, teniendo en cuenta esto y la variante del tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte, con la variación patente del tiempo. Muy interesante esta reflexión, esta imagen. Esta imagen en la que podemos meditar que lo importante es la felicidad y que tenemos un lapso, o sea, un intervalo, un límite, desde el nacimiento hasta la muerte, con una variante del tiempo. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que este proyecto haya contribuido de manera significativa a tu conocimiento.